Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la Salita Electoral. Hoy día tenemos como invitada a la doctora Marixa Ortiz. Ella es integrante del equipo técnico en temas de salud y también es vocera del partido político Venceremos. La doctora Marixa Moraima Ortiz es un médico cirujano especializado en gestión de salud pública, salubrista y epidemióloga. Bienvenida, Marixa, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, bueno, gracias por la invitación. Buenas noches ya con todos y con todas la audiencia. Muchísimas gracias aquí para presentar, hablar un poco acerca de nuestro plan de gobierno en el sector salud y lo que pudiéramos conversar en esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, como médico de gran trayectoria, yo quisiera que nos hagas un corto análisis de cómo está la situación del sistema de salud público en el Perú. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, nuestro país, básicamente el diagnóstico yo creo que lo hace la ciudadanía en su día a día cuando tiene esa frustración de enfrentar sus problemas de vida cotidiana, sus dolores, sus molestias, sus dificultades, y cuando se acerca a un establecimiento, si es que puede acercarse, esa frustración de no encontrar cita, de no tener ni siquiera un establecimiento cercano a donde vive, de no poder ni siquiera acercarse a la cola y si tiene esa oportunidad de poder acercarse a un establecimiento y tener el acceso, que le abran las puertas, poder alcanzar una consulta, esa frustración de salir y que no le puedan dar medicamentos y tener que elegir entre comprar comida y comprar un medicamento para que le calme un poco la molestia porque tampoco ha podido acceder al diagnóstico, yo creo que es el diagnóstico cotidiano que tiene la población, porque yo como salubrista, como especialista, me podría poner a hablar de la estructura, del sistema, ¿no? Que el Estado básicamente, pues, no ha perdido la rectoría sobre este sistema de salud, ha perdido la dirección, ha perdido el poder de organizarlo, porque este sistema neoliberal es así, ¿no? O sea, se conduce para que este sistema se vaya mercantilizando día a día, ¿no? Pero eso estaríamos hablando pues en términos un poco teóricos, ¿no? Pero la población lo vive el día a día, ¿no? O sea, la población, la ciudadanía, inclusive yo misma, nosotros como ciudadanos, a mí siendo médico, me ha pasado, he sido paciente durante estos 2 años previos por una situación algo complicada y he vivido en carne propia lo que vi y con el privilegio de ser asegurada por salud, que ya hay un cierto nivel de repente de privilegios sobre otro tipo de asegurados, es terriblemente triste y desolador lo que la ciudadanía vive, porque nuestro sistema está desorganizado. La pandemia, lo repetimos siempre y parece incluso una frase, ya eso se dijo, pero es que la pandemia debió generar un cambio profundo en las personas que toman las decisiones en nuestro país. Hemos visto cómo las familias se empobrecían porque tenían que comprar un balón de oxígeno, una cama UCI, un medicamento que estaban sobrevalorados, y en un momento tan crítico, tan difícil, vimos cómo farmacéuticas y la industria mercantil aprovechó esa condición y en lugar de solidarizarnos, porque era todo el planeta se vio envuelto en esta situación y lo mínimo que esperábamos era que, por ejemplo, la vacuna no costara tanto, que de repente solo costara el hecho de fabricarla, pero no que se vendiera y se negociara como se hizo. El país, el mundo entero estaba atravesando esta situación y sin embargo sirvió para mercantilizar todos los insumos que se necesitaban para salvar las vidas de las personas. Luego de ello se supone que debimos haber tenido un recuento de daños, de ver cómo los establecimientos no habían satisfacido las necesidades de la población, habían sido insuficientes, pero no.
no hemos cambiado absolutamente nada y lo peor, se recrudecieron cosas que que ya no existían. Por ejemplo, empezamos a tener pacientes con cáncer que debido a al cierre de establecimientos de salud no tuvieron diagnósticos oportunos. Entonces tuvimos pacientes que fallecieron por cáncer, por tipos de cáncer que pudieron ser atendidos, que pudieron ser diagnosticados oportunamente. Los pacientes con tuberculosis complicada han aumentado. No, ni ya es una cosa desastrosa hablar de las enfermedades inmunoprevenibles que se pueden prevenir con vacunación, ¿no? En nuestro país y muchos países en general han vuelto a presentar enfermedades que ya eran históricamente ya que habían desaparecido porque no hubo una cobertura de vacunas. Entonces, esto no solamente se debe a una gestión, a un mal ministro, a un mal director de un hospital, no, el sistema estructural es el que está mal y eso es lo que hay que tener en cuenta. Si nosotros no nos damos cuenta que es la estructura sobre la cual se ha construido nuestro sistema de salud, la razón del por qué no puedo tener citas, del por qué voy a un establecimiento y no tengo medicamentos, el por qué no tengo un diagnóstico oportuno para una enfermedad, entonces lo único que vamos a hacer es de repente un gobierno de buena voluntad, de repente va a poner un poquito más de dinero, voy a tener una cita, voy a poder tener, no sé, pues un poquito más rápido, de repente mi historia va a poder ser trasladada de mi establecimiento pequeño al más grande, en el mejor de los casos, si hubiese un gobierno de buena voluntad, pero jamás vamos a conseguir que todas las personas tengan los mismos derechos y tengan acceso a una salud real si no hacemos cambios estructurales. ¿Cuál es Maritza, sí. a ver, mira, en relación al sistema que hablas, ¿no? ¿Qué plantean ustedes? Por ejemplo, tenemos salud, tenemos los hospitales, también tenemos la municipalidad con los hospitales Solidaridad, ¿no? Y sería bueno integrar todo esto en un solo sistema. Ahora, ¿para eso es suficiente una reforma desde el Poder Ejecutivo o se necesita modificar parte de la Constitución para lograr, porque estás hablando de un cambio estructural, ¿no? ¿Qué se necesita para lograr eso, ¿no? Efectivamente, un cambio estructural profundo, una modificación constitucional. Eso es muy profundo y entiendo que es complicado en una circunstancia y en un escenario tan crítico como el que vivimos, ¿no? En donde tenemos un Congreso que prácticamente es el que domina y mueve las decisiones dicen que no quieren cambio de constitución y han cambiado todos los artículos que les ha sido favorables para intereses individuales, ¿no? Como han querido, a pesar de que existía un referéndum en el que, por ejemplo, no había la bicameralidad y, en fin, un montón de artículos. Entonces, es un escenario complicado. Este poder que ahora tiene el Congreso es un escenario complicado porque el cambio constitucional no basta por la decisión del Poder Ejecutivo y de un solo presidente, pasa por la organización del Congreso y también del pueblo, de la población, que tiene que votar si quiere o no, y qué quiere y cómo quiere, pero es el acto más democrático y más humano que podemos tener. Sin embargo, la salud no va a esperar, ¿no? No vamos a esperar a todo eso. Nosotros tenemos un plan a corto, a mediano y largo plazo. Lo profundo es el cambio constitucional para generar un sistema único de salud gratuito y con protección social. Porque, ¿qué pasa? Nuestro sistema vamos a hablar en términos sencillos, porque siempre hablamos segmentación, fragmentación. Está dividido. Tiene distintos subsistemas, distintos pequeños sistemas dentro de un sistema. Como tú muy bien lo has dicho. Tenemos el Ministerio de Salud, los que se atienden por el SIS, y esto depende del Ministerio de Salud. Tenemos eSalud, que depende del Ministerio de Trabajo. Mire, tenemos las Fuerzas Armadas y Policiales del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tú dijiste Solidaridad. Solidaridad, si bien es cierto, tiene una relación con la municipalidad, es privado, ¿no? Tiene una pequeña subvención, pero es el costo de bolsillo. Las personas pagan su atención y sus medicamentos. Y así los privados. Entonces, el Ministerio de Salud lo único que puede hacer con muy buena fe es
dar algunas normas de cómo atender al paciente, de cómo hacer tal o cual cosa, cómo curo la gripe, cómo curo tal esto, cómo debo conducir cuando hay una gestante, pero no le va a decir cómo hacer otras actividades, no le va a decir cómo gestionar, cómo atender, cómo distribuir los recursos. Entonces el ente rector pierde esa fortaleza y cada segmento, cada sistema funciona diferente. Otra cosa importante, el financiamiento es distinto. Otra cosa importante, las razones por las que te atiendes en uno u otro lugar son distintos y los seres humanos no tenemos distintos derechos. Por ejemplo, los asegurados por salud, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestra característica? Tenemos un trabajo estable, estamos en planilla y esa es la condición para que nos aseguren por salud. Y si tenemos hijos menores de edad o una pareja, ¿no? Entonces se asegura por la razón del trabajo. Es decir, que más del 80% de la población de nuestro país que trabaja en la informalidad no tiene ese derecho. Y los asegurados por salud no solamente tenemos el seguro que vas, te atiendes, te dan tu medicamento, sino tenemos protección social. ¿Qué pasa si yo me enfermo? Puedo tener descanso médico. Si mi descanso es prolongado, voy a tener un subsidio que va a pagarme mientras mi descanso dura para hasta que yo pueda estar rehabilitada totalmente y me reincorpore al trabajo. Entonces, si yo tengo una discapacidad o algún problema de salud crónico, salud va a aportarme, ¿no? O sea, va a cubrir esas necesidades mías y yo voy a estar protegida. Eso, ¿qué nos hace diferentes? ¿Por qué tenemos un derecho tan diferente a toda la población y a la mayoría de peruanos? Tenemos un falso aseguramiento universal. Se dio de manera automática que todo peruano que no, o toda persona, ¿no?, que vive en ese territorio y que tenga ya sea las condiciones de ciudadanía, se asegura por salud. Entonces, falsamente se cree que todos tienen SIS, efectivamente, pero el dinero que se debe destinar para sustentar ello no es suficiente. Más o menos el 23% de esa población acude al establecimiento y efectivamente logra algún tipo de atención a través de este seguro. Porque el resto de personas ya ves que estás acreditado por el SIS, te acercas al establecimiento, pero no hay medicina porque no hay el dinero suficiente. No hay el reactivo para identificar si tienes una enfermedad. Si tienes que operarte, el aparato o la sala no está disponible porque está malograda. Si tienes una enfermedad que necesita un diagnóstico por un tomógrafo, es probable que no exista el tomógrafo, entonces no es una atención real. Si te enfermas, no vas a tener descanso médico. Un día que trabajes, que dejes de trabajar por enfermedad, vas a perder ese dinero y no vas a tener que dar a tu familia. Esa es la razón fundamental por la que tenemos que cambiar la estructura. Marixa, otro de los grandes problemas que ha explotado en este momento y que en realidad sabemos que las investigaciones periodísticas están llevando a 2 o 3 partidos que son los responsables, por ejemplo, del desabastecimiento de medicinas, de equipos que se han comprado que no funcionan o que no sirven o que son inclusive desfasados. ¿Cómo reducir? Porque es una utopía decir que vamos a erradicar la corrupción, pero sí transparentar las compras, reducir la corrupción que involucra el proceso del privado con el público, de sancionar drásticamente a los malos trabajadores o funcionarios con una muerte civil, por ejemplo, permanente, ¿no? Y la otra preocupación es relacionada a la compra y orientación, ¿no?, de ciertos productos, digamos, porque nuevamente está la corrupción de por medio. Los laboratorios te dicen, oye, cómprame esta cantidad de medicamentos de estos que son, entre comillas, mejores que otros, ¿no? Pero en realidad el médico no tiene esa libertad ¿cómo se llama?, de darle al paciente un medicamento realmente que funcione para él. Se usa la palabra universal, ¿no? El Panadol para todo. Salió de moda el Panadol, ahora el ibuprofeno, ¿no? Para todo.
Entonces, ahí yo creo que estamos en un gran problema. Mira, me gusta mucho esa pregunta porque aterriza en lo que la ciudadanía vive el día a día. Hay un problema muy grave de corrupción y sí es cierto, decir que vamos a acabar con la corrupción es algo muy difícil porque lamentablemente no me atrevería a decirlo, pero yo creo que estamos atravesando ya por una cultura de la corrupción y romper una cultura es mucho más complicado. Sin embargo, como medida inmediata, como yo les decía, tenemos ¿no? medidas inmediatas, porque el Perú no puede esperar a que nosotros transemos con el Congreso y veamos y hacemos el cambio constitucional. Eso va a ser el trabajo del día a día para largo plazo. Pero el ciudadano, la ciudadana, en el día 1 que venceremos, tiene el gobierno, va a decir, ya, ¿y ahora qué pasó? Porque al día siguiente, que acaban las elecciones, que se tome el poder, el ciudadano o la ciudadana va a ir a acercarse a un establecimiento de salud, va a tener una dolencia y va a seguir encontrando lo mismo. Entonces, tenemos elementos en nuestro país, tenemos reglamento, tenemos normativa que ya existe y que con dificultades, cierto, porque algunas pues responden a este modelo neoliberal, sin embargo, son bastante importantes. Por ejemplo, tenemos una ley de transparencia, nosotros trabajamos a través de la gestión de la modernización del Estado. Hay una serie de elementos e instrumentos que permiten el control. La Contraloría tiene sistemas bastante importantes que tienen instrumentos con los cuales se puede hacer seguimientos adecuados. Pero ¿qué pasa ¿no? con una gestión corrupta? ¿Qué pasa cuando se ha generalizado que se coloca a personas en las tomas de decisiones por temas allegados a los partidos, ¿no? Como estamos viendo ahorita con mucha preocupación el poder que ha tomado APP en algunas de las instituciones de salud, por ejemplo, y esto ha generado que se hagan sospechosas adquisiciones sin un estudio adecuado y sin un control previo. Para nosotros, para que los médicos, por ejemplo, nosotros podamos recetar o algo, todo pasa por investigación. No es que, y también existe una falsa idea de que un medicamento más costoso o con algún nombre rimbombante es mejor que el paracetamol. O sea, se ha también generado esa necesidad mercantilista, ¿no? De decir, por ejemplo, en el MINSA te van a dar paracetamol, pero en la clínica te vamos a atender mejor porque te vamos a dar el fulanito de tal, el plus alfa, Norfle, no sé cuánto, plus mega alto con 500, no sé cuánto. Y entonces sales con un recetón así y crees que te están atendiendo mejor porque de repente en el puesto de salud del MINSA te dijeron toma agüita con limón, descansa 3 días y una sopita y paracetamol si tienes gripe y tú dices, mira qué mal funciona. En realidad, en ese sentido, no es así. La mercantilización también hace que se crea que en el privado, como te llenan de una receta infinita, te puedan estar atendiendo mejor y no es así. Existe una medicalización innecesaria y justamente ahí es importante hacer una precisión. A veces creemos que como el público tiene muchas carencias, hay mucha precariedad, hay deficiencia en medicamentos, cuando uno tiene un poco de dinerito y vas al privado y te atienden, ¿no? Te dan una receta espectacularmente grande con unos medicamentos, sabor a fresas, una inyección que no duele, que no tiene, no, o sea, cosas maravillosas, ¿no? El yeso de color azulito para los niños, entonces una cosa maravillosa y uno dice, wow, esto es mejor. Estamos hablando de un negocio. Ese negocio tiene que rentabilizar. Entonces, a ese negocio no le interesa mucho la salud de las personas. Sí cuida la vida porque es su cliente y no lo quiere perder, no quiere entregar un producto de mala calidad, entonces, pero no porque la salud, entonces quiere rentabilizar. Si yo tengo, por ejemplo, un aparato que me costó $100,000, un empresario cualquiera que esté escuchando sabe que tiene que rentabilizar ese aparato y en un corto tiempo tengo que haber recuperado los 100,000 y en un siguiente momento tengo que hacer que ese dinero que me produzca este aparato genere su mantenimiento y en un tiempo en mediano plazo ya tengo que tener dinero para irme a Disney, a Miami, con la rentabilidad de ese aparato. Entonces, inclusive las personas de dinero
van a ser sobreexpuestas a tratamientos innecesarios, van a tener utilización de medicamentos innecesarios, van a ser sometidos a procedimientos, a procedimientos diagnósticos innecesariamente para rentabilizar ese negocio. Entonces, mucho cuidado con ese tema, porque en este sistema de salud hasta los ricos están en peligro. No solamente los pobres, obviamente los pobres a falta de atención, a falta de diagnóstico oportuno, pero hasta los ricos son víctimas de este sistema de salud, porque el hecho que tengan dinero, empiezan a gastar de su bolsillo y de repente no lo sienten porque pues hay recursos suficientes, pero están siendo expuestos a diagnósticos no adecuados, a sobre procesos, sobre procedimientos, ¿no? Por ejemplo, un montón de placas, medicamentos, no hay unidad clínica, de pronto una persona va a una clínica y tiene una enfermedad y lo pasan con el hematólogo, con el cardiólogo, con el neumólogo, con el cirujano de pie, el cirujano de mano derecha, el cirujano de mano izquierda, y nunca hay unidad clínica y esa persona tiene 20,000 enfermedades, 20,000 recetas distintas y nunca hay una unidad clínica porque necesitan tener ese cliente que deja de ser paciente y se convierte en cliente de manera permanente en un establecimiento de salud para tener rentabilidad. Por eso es que es importante que el sistema público tenga el poder y el control del sistema, no porque quisamos estatizar y satanizar lo privado. Está bien lo privado, las personas, muy bien, pero no es posible que lo privado sea que sí tengas un diagnóstico oportuno para cáncer de mama y en el público no, y te mueras de cáncer de mama cuando pudieron diagnosticarte lo diferente. Que lo privado mantenga dentro de los controles adecuados, pero que no aproveche de la necesidad de las personas para elevar precios, para rentabilizar con la salud. En todo caso, que la diferencia sea que en el privado pues tengas sábanas de seda, televisión cuando estés hospitalizado, que puedas escoger el menú, ¿no? Que no te juntes con la chusma si quieres en una habitación aparte, no sé, o sea, cosas de ese tipo, pero que la diferencia no sea que en un lugar vives y en el otro te mueras. Entonces, no es posible que el Estado, ¿no es cierto?, regule en función de decir que lo público está mal para pensar que lo privado es la salvación. Entonces, de pronto, cuando alguien tenemos un dinerito, ¿qué hacemos? En lugar de irnos de vacaciones, de irnos a comer con la familia, gastamos y guardamos para un tratamiento en salud. ¿Cómo es posible que las personas que están sacando su AFP estén utilizando eso para operarse porque pues, en el salud no consiguen cita, para hacerse su mamografía, cuando pudieran hacérselo a través de lo privado, de lo público? Entonces, es muy, muy complicado, es cierto. Sin embargo, nosotros prometemos y tenemos un equipo. Es más, el ministerio, el Estado, tiene profesionales honestos, tiene funcionarios y tiene salubristas honestos, tiene funcionarios, tiene salubristas y trabajadores competentes, pero que están de manos atadas porque en los gobiernos la corrupción los ata. ¿Y qué hace? Hay un sinfín de contrataciones de personas externas a los trabajadores de planta. No sé si pasa en otros sectores, pero muchas veces hay una avalancha de personas que ingresan en los gobiernos de turno, ¿no?, a cometer justamente este tipo de actos, porque el Estado cuenta con trabajadores competentes y muy honestos. El Estado que se frustran porque no pueden continuar trabajando adecuadamente. Tenemos normas... Una consulta al sí. respecto sobre personal, ¿no? Quisiera que nos ilustres más o menos la mayor cantidad de trabajadores están en atención médica o en la parte administrativa, en el sector de salud que atiende el Estado, ¿no? Porque yo escuché que lamentablemente son menos los profesionales médicos y es más la carga administrativa en cuanto a personal. Eso quisiera que a ver qué nos dices al respecto, ¿no? Y otro punto es, ¿cuánto afecta universidades como César Vallejo que producen cantidad de profesionales de salud, pero cuya formación no es la más adecuada, ¿no? Hubo evaluaciones anteriores del cual no lograron el 75% aproximado de aprobar, ¿no? Pero al final este personal está ingresando al sector de salud o qué sucede con este personal. También eso es una alerta que sería bueno que nos
que nos ilustres, ¿no? Gracias. El problema no es que estén en las áreas administrativas. Es cierto que hay bastante personal en las áreas administrativas, pero no necesariamente personal de salud asistencial, porque en las áreas administrativas, tanto el Ministerio de Salud como me imagino en la oficina central de salud, existen economistas, administradores, abogados, personal administrativo, contadores, ¿no? Es un equipo multidisciplinario de muchos profesionales que hacen andar este sistema. Lo que sí existe es un centralismo de profesionales asistenciales. Hay muchos en la capital, muchos en las ciudades, capitales de provincias, capitales de las regiones y muy pocos en las zonas rurales y en las provincias. Eso sí existe, ¿no? Que están concentrados aquí en la capital, la mayoría de profesionales de la salud están concentrados en Lima y así en cada capital, ¿no? Por ejemplo, en Junín, la mayoría de profesionales de la salud están en Huancayo, ¿no? Y así, hay muy poco profesional de la salud en las zonas rurales. Es más, las zonas rurales en nuestro país están coberturados por médicos y profesional de la salud serumistas, que son recién egresados, terminan el internado y son trasladados a cumplir su servicio urbano rural en un establecimiento alejado, ¿no? Entonces, de esa manera, nuestro país, de manera histórica, cobertura la atención en las zonas rurales, en las zonas alejadas, con profesionales muy competentes, sí, con mucha buena voluntad, pero inexpertos, jóvenes que recién acaban de terminar de aprender. Entonces, uno termina de aprender en las comunidades y eso no puede ser posible. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, en Venceremos tenemos muy claro y queremos fortalecer un equipo multidisciplinario con enfoque familiar y comunitario, obviamente pagando lo que corresponde y mejor, ¿no? Para que puedan trasladarse a zonas rurales que son hermosas. Yo he trabajado en zonas rurales, todos hemos trabajado y las zonas son hermosas, pero ¿qué te dificulta trabajar en esas zonas? El pago, uno tiene que mantener a su familia y no es que te interese el dinero, ¿no? Sino que es un pago muy difícil de afrontar para poder mantener a tu familia. Las condiciones son difíciles y adversas, las carreteras son peligrosas. Todos los años muere un personal de salud joven, recién egresado, en alguna de las regiones de nuestro país, en las carreteras. Todos los años registramos muerte y accidentes de profesionales egresados, médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos, por algún accidente durante sus funciones a trasladarse a las zonas rurales. Entonces, el Estado no puede poner en las espaldas de jóvenes profesionales de la salud toda la carga de la atención de las comunidades. Ahí tiene que ir profesionales especializados. Tenemos muy pocos, es cierto, pero tenemos muchos médicos generales que muy bien entrenados, muy bien remunerados, reconocidos y con la seguridad del caso, podrían trabajar en equipos multidisciplinarios para atender en las regiones con una organización que, por ejemplo, ya tenemos una norma que le conocemos como la RIS, que es las Redes Integradas de Salud, que organiza de manera territorial la atención de salud para organizar no solamente como MINSA, como salud, sino que las organiza de manera conjunta por territorio. Es decir, tenemos MINSA, salud y, por ejemplo, Fuerzas Armadas en una región. Teóricamente, estas deberían trabajar en conjunto. La norma ha sido elaborada por profesionales de alta calidad. Es muy buena, pero es frustrante porque este sistema no permite que se aplique tal como ha sido diseñada. Entonces, eso, por ejemplo, podría ser una forma de cómo nosotros podemos echar a andar el sistema de manera inmediata mientras estamos implementando el cambio estructural. La norma existe, pero no se aplica adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay una desidia de los gobiernos regionales, porque hay una dificultad en los profesionales de la salud para trasladarse a zonas rurales, por ejemplo, y es totalmente entendible. Eso sí se puede hacer con una buena organización y con los recursos que ya tenemos. Otra cosa es el abastecimiento de medicamentos. No hay medicamentos, no porque no haya dinero, no porque el sistema no lo permite, no se han organizado en comprarlo adecuadamente. O sea, ahorita hay un desabastecimiento de medicamentos y eso no es porque por cuestiones difíciles que vamos a demorar 5 años en conseguirlo, no, es una gestión sencilla
que obviamente sí, pues el sistema hace que se compre con sobreprecios porque la mercantilización de la industria farmacéutica permite esto, pero no tendríamos por qué estar desabastecidos en medicamentos. Es una mala organización y distribución. Yo quiero pensar que solo es desidia, que es mala, no sé, inexperiencia, ¿no? Quiero entrar en más detalle porque desconozco y no quiero hacer alguna aseveración inadecuada, pero no es un problema que se tenga que solucionar en 5 años el desabastecimiento de los medicamentos. Eso se puede solucionar en el día 1. En el día 1 se organiza, se hace una evaluación de qué es lo que está pasando en la central de abastecimiento, qué cosas no se ha comprado, se hace una evaluación y se viaja por todas las regiones para levantar información de cómo es que están, se conversa con los gobiernos regionales, con las direcciones regionales, nosotros tenemos ese plan de viajar a todas las regiones, hacer una evaluación no sancionadora, no punitiva de ver quién es el culpable, sino levantar todas esas observaciones, ver qué es lo que está pasando y traer esa información para empezar a trabajar, para ir arreglando eso que se tiene que arreglar inmediatamente. En lo que una pregunta concreta, ¿no? Algo que cada peruano lo vivimos día a día, ¿no? ¿Por qué en los sistemas de salud del Estado uno tiene que hacer colas para sacar una cita médica, ¿no? O sea, estamos en una época donde la tecnología ya avanzó, hay cantidades de entidades de privado donde es facilísimo, simplemente das el número de tu DNI, no necesitas llevar nada, puedes pagar en línea y no pierdes tiempo, ¿no? Pero el Estado te castiga, ¿no? Porque estás enfermo, tienes que ir de madrugada a sacar una cita y una cita que es a 1 mes, 2 meses. ¿Por qué se da esto? O sea, ¿qué sucede? ¿Falta dinero? ¿Falta capacidades? Porque la tecnología ya existe y la pandemia justamente fue un buen espacio para demostrarnos que sí se podía trabajar con eso, ¿no? Y quiero complementar lo de Julián, cuando habla de tecnología, es, por ejemplo, tu historia clínica, ¿no? Tu historia hospitalaria, vamos a ponerle, porque es hospital, no está en todas las regiones. O sea, si me pasa algo, no saben si yo soy alérgico a tal medicamento, no, y si no estoy consciente para decirlo, obviamente me pueden inyectar ese producto y ahí quedo, ¿no? Entonces, hay un tema de que no se está empleando la tecnología y no sé cuál es el planteamiento que tienen ustedes en referencia de cómo articular las TICs, la inteligencia artificial, la Big Data, para justamente ponerla al servicio de los pacientes. Excelente pregunta. Y esta pregunta me permite tocar 3 cosas importantes. Primero, es que simplemente al Estado no le importa a las personas, porque como tú muy bien lo dices, Julián, ya está. La tecnología existe, no tienen que inventar. El Estado no tiene que inventar nada, solo aplicarlo, solo ordenarlo y ya está. Ese es lo que nosotros como ciudadanos y nosotros como militantes de izquierda, cuando nos dicen que somos pues unos resentidos o algo, es que eso es lo que nos duele, porque como si existe una herramienta y si existe un elemento para solucionar los problemas de las personas, no sea posible de aplicarlos, es porque simplemente no se quiere. Un Estado que genera esas desigualdades es un Estado vulnerable para la corrupción. Si tú tienes una persona vulnerabilizada, minimizada, con una ciudadanía pequeñita, que está pequeña, es como el ejemplo de, a ver, quítale el chupete a un niño, ¿no? O sea, es fácil quitarle el chupete al niño, pero métete con tu igual. No puedes. Al Estado corrupto, a los gobiernos neoliberales le interesa tener la ciudadanía pequeñita, una ciudadanía débil, una ciudadanía vulnerable, que no se pueda meter con el grande y le va a quitar su chupete. Esa es una condición primordial, es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Entonces, no le das educación, no le das salud, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, no? Que si existe la tecnología, esta no sea aplicada para sacar citas. Es la cosa más sencilla del mundo. Ahora con el WhatsApp, todas las personas tienen celular. Hasta el celular analógico le mandas un mensaje de texto y le dices, eres el número 5 y vienes a las 10 de la mañana.
No hay necesidad de hacer colas. Es más, la pandemia nos permitió poder tener atenciones virtuales, porque a veces hay atenciones que se puedan realizar por este medio. Antes era impensable, por ejemplo, hacer la conversación que estamos haciendo hoy, ¿no? Teníamos que hacerla presencialmente y por otros medios. Hoy se puede tener una consulta médica a través de este medio, identificar las necesidades y ver si es pertinente luego tener una consulta presencial. Pero ¿qué pasa? Sucede lo mismo que pasa en la vida, digamos, real, no, digamos, presencial. Así como no hay carreteras, no hay banda ancha, no hay fibra óptica y las personas no tienen internet, no tienen conexión, los centros de salud de las zonas periféricas no tienen conexión. Entonces, ¿qué pasa? La brecha que era así pequeñita por carreteras se va haciendo más grande por tecnología y las cosas, la tecnología, los avances científicos, las modernas mamógrafos y tomógrafos, lejos de ser favorables para la sociedad, van generando el crecimiento y más brechas, porque el más pobre, el más alejado, de pronto ya no solo no tiene carretera, no tiene internet, no tiene tecnología, no tiene historia clínica, no tiene información, no tiene, y el no tiene va creciendo a medida que los demás vamos teniendo más cosas. Entonces, eso, por ejemplo, es importante porque es decisión política la de no implementar la tecnología para la atención. Lo otro que mencionabas con la historia clínica, quiero tocar 2 puntos. Muchos partidos, en la buena voluntad, que están muy temerosos de hablar del cambio constitucional, de la unificación del sistema, les da mucho miedo hablar de la unificación del sistema. En un encuentro que se tuvo entre médicos, nos dijeron, borren unificación, es la nueva palabra peligrosa que hay que decir, porque obviamente la unificación le quita poder al privado, le quita poder a los consorcios privados particulares que hacen tantas inversiones. Entonces, algunos partidos políticos más o menos decentes, bonachones, que tienen alguito de esencia, lo máximo que están hablando es la interoperabilidad, esto que estamos comentando ahorita, de la historia clínica electrónica que esté interoperable con los otros medios tecnológicos. Eso es lo más revolucionario que están pidiendo y eso es algo que ya debe existir, eso es algo que se debe hacer el día 1, eso no es una propuesta política que va más allá de algo que ya tenemos las herramientas legales, porque hay la norma, tenemos las herramientas tecnológicas para implementarlas. Entonces te están diciendo, te voy a dar eso que ya tienes, pero que no se te está dando porque no nos importa, a nosotros nos va a importar. Entonces es lo más revolucionario que ofrecen otros partidos más o menos decentes. ¿Qué cosa decías, como decía César, en relación a la historia clínica? Efectivamente, ya existe la historia clínica electrónica, ya existe la normativa, ya existe la obligatoriedad normada de implementarla. ¿Qué pasa? No hay quien diga, oye, ya está. Es más, todavía en nuestro país están escribiendo en un papelito, ¿no? Y esa historia clínica queda en tu centro de salud y efectivamente, César, tú vas a tu establecimiento de salud a atenderte y llegas al hospital y en tu hospital no sabe que tuviste una enfermedad, que te caíste y como paciente uno no sabe, pues, una vez me dolió la cabeza y de repente tú tienes un diagnóstico de un aneurisma, pero no recuerdas la palabra aneurisma. A mí me dolía la cabeza por algo y en tu establecimiento, cuando vas a un hospital, no saben lo que tenían, con las justas y te atienden, la cantidad de pacientes y la demanda de pacientes hace que con las justas te miren la presión, te dicen algo, dolor de cabeza, ya, una migraña y pum, y no sabe que de repente ya tenías un diagnóstico anterior. ¿Qué pasa con la historia clínica electrónica? Es decisión. Existen todas las condiciones para hacerlas. Es por eso nuestra preocupación, nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra furia de que cómo es posible que teniendo elementos y herramientas con las cuales de repente no vamos a solucionar todos los problemas de salud, pero sí los alcanzaría para ir mitigando algunos daños, ni siquiera tengamos eso que ya existe. No nos están otorgando lo que ya tenemos. Es muy sencillo aplicar la historia clínica electrónica y implementarla. Es súper sencillo trasladar la fibra óptica y que todos tengan redes, pero a veces no se quiere tener a la población con todos sus derechos. Ese es el problema y por eso es que somos de izquierda. Porque eres de izquierda y que no quieres el libre mercado. El libre mercado no tiene nada que ver. Nosotros somos de izquierda porque estamos reconociendo las desigualdades, porque sabemos que los gobiernos de derecha que quieren y tienen como ideología
que el mercado sea el que gane por sobre los derechos de las personas, necesita una población con pocos derechos, necesita, o sea, necesita tener este escenario, porque mientras más pequeñito sea ese ciudadano, mientras más vulnerable sea ese ciudadano, va a ser el caldo de cultivo perfecto para que se pueda implementar la corrupción, porque ese ciudadano no va a estar peleando por sus derechos cuando tiene que ver o cómo o me compro mi paracetamol. Y no va a estar discutiendo, voy a ver la página de transparencia, a ver cómo mi gobierno regional está gastando el dinero y el presupuesto. No tiene tiempo, las personas trabajan 12 horas, 13 horas, 4 horas en traslados, si es aquí en Lima, entre llegar al trabajo y volver a su casa, no ven la luz del día, se van 5 de la mañana, están todo el día metidos en una fábrica trabajando y se van cuando está de noche, llegan a su casa y van a estar preocupados para ver si tu alcalde está cometiendo un acto de corrupción. Obviamente no. Entonces, esa es una situación que me parece muy preciso tocar. Maritza, en el tema de la mala praxis, a ver, históricamente, desde que yo tengo conciencia, desde la dictadura de Fujimori, por ejemplo, que no se hizo nada o casi nada con el tema de salud, no recuerdo médicos que hayan sido sancionados por malas praxis. Peor, no recuerdo médicos que hayan sido separados, que hayan estado involucrados en estos actos de corrupción. Y si hubo por ahí alguna denuncia periodística, me parece que han sido reubicados. Es lo mismo que pasaba y que creo que sigue pasando en el tema de salud. Por ejemplo, profesor acusado de tocamientos o por algún tipo de ese delito, es reubicado en otra UGEL. O si es muy grave, lo mandan a provincia. Me parece que en el sistema de salud pasa lo mismo. ¿Qué plantean ustedes? ¿Recuerdas muy bien este médico Max Álvarez, no? Claro. Ya, él seguía activo en el colegio médico mientras estaba preso. Recordemos a este médico Moreno del gobierno de PPK. ¿Se acuerda que tuvo una serie de problemas? Nunca estuvo inactivo ni inhabilitado en el colegio médico. Claro, pero esa es la parte privada, el colegio médico, ¿no? No. El colegio médico, si bien es cierto, no es parte del Estado, en nuestro país existe la figura. Nosotros no podemos trabajar si no tenemos un número que es el CMP. El colegio médico es el ente que le garantiza a la ciudadanía profesionales, en este caso médicos, con ética y que estén bien preparados para atender. Es una forma como nuestro Estado, ¿no es cierto?, nuestro país se ha organizado, ¿no? El Estado forma a través de las universidades y todo lo demás, pero ninguno de nosotros puede trabajar ni en lo público ni en lo privado si no tenemos el número de colegio médico y estamos habilitados. Y tenemos que estar habilitados todos los meses y entregar a nuestros trabajos nuestro número de colegio médico. Este es un filtro que existe en nuestro país. Así está la figura. Y si bien es cierto, como Estado, uno no puede presionar a ese colegio médico a que tenga esta acción que corresponde, ¿no? Lejos de estar persiguiendo a las obstetras, que si hacen o no hacen ecógrafos, que si diagnostican o no cáncer de cuello uterino, debería concentrarse en ello. Pero como esa función como Estado no se puede hacer de manera autoritaria, nosotros sí vamos a generar una herramienta para poder evaluar la ética de nuestros profesionales en general para que puedan trabajar adecuadamente. Pero también hay que brindarles insumos, porque a veces hay una línea muy delgada entre que un profesional de la salud comete un acto antiético y otra línea en que el profesional de la salud hace lo que puede con lo que tiene y no puede más. Entonces le sostenemos toda la precariedad del sistema de salud a un solo ser humano que hace lo que puede y que en ese interín puede probablemente no dar todo de sí y obviamente pero ojo, yo no hablo de los actos antiéticos, yo hablo de delitos, ¿no? De delitos, claro, o sea, por ejemplo, ha habido casos, ya estoy recordando ahorita un caso de un médico acusado de violación a su paciente, de enfermeros también, entonces, pero se reciclan, ¿no? Y yo creo que tiene que ir mucho más allá
de la, ¿cómo se llama?, del reconocimiento, o del permiso, o de la colegiatura que te da los colegios profesionales. Tiene que ir mucho más allá. El Estado, en ese sentido, me parece que como que no hay presencia. Y la otra que yo creo que hay un espíritu de cuerpo. Otorongo no come otorongo, ¿no? Lo que pasa en el Congreso también. No, pero lo que estás mencionando son temas penales. Y esos temas penales sí tienen que ser sancionados, pero el problema con nuestro país es que existe impunidad. Tenemos personas que están comprobadamente en actos delictivos y sin embargo están postulando a la presidencia. Entonces, ese es el problema. Hay una impunidad y la impunidad le va a todos. O sea, es como la lluvia, ¿no? Y de todas maneras, sí, pues siempre va a ser, va más fácil metes a la cárcel a un menor de edad que se robó un pan que a un delincuente o a un médico que comete un acto penal en contra de que viola o que comete un acto delictivo, ¿no? O sea, justamente ese es el problema, ¿no? El problema es que existe una situación estructural, transversal, que así como nos da pobreza, nos da hambre, también permite la impunidad, ¿no? Entonces, sí, esas son situaciones penales que están justamente eso es lo que decía con esta situación del tener al ciudadano disminuido. Permites esta situación, normalizas que de pronto la mafia empiece a tomar decisiones, ¿no? O sea, un país desorganizado como el de nosotros, informal, que subsiste dentro de la informalidad, que la criminalidad de pronto se convierte en el día a día, genera que personas con crímenes, que personas que deberían estar en procesos penales, de pronto tengan cargos públicos y tomen decisiones sobre el país, ¿no? O sea, ese problema no solamente es un problema del gremio médico, sino es un problema nacional, es un problema de la estructura. Por eso nos preocupa a la Alianza Venceremos. Maritza, perdón, a ver, mira, estamos en elecciones y tenemos 4 partidos de izquierda, ¿no? El Perú Libre jura que es la verdadera izquierda, ¿no? Los demás no son izquierda. Bueno, ustedes son de Venceremos, estás como vocera, entonces, ¿cómo convencer a votantes? ¿Cuál es la diferencia que hay entre este espectro de partidos de izquierda que están presentándose? ¿Cuál es la diferencia que ustedes presentan para el ciudadano, no? Porque tal vez ustedes pueden coincidir en algunos aspectos con JP, con Ahora Nación, tal vez están más lejos de Perú Libre, que es más marxista, ¿no? Pero quisiéramos saber qué es lo que los diferencia como partidos, ¿no? Porque gracias a la derecha, cualquiera que dice soy de izquierda ya es un solo paquete, ¿no? Pero para el ciudadano, ¿cuál es la diferencia, no? Cuando me dices 4 partidos, no sé cuál es el cuarto, porque tenemos, bueno, Perú Libre, que dice ser Juntos por el Perú y Venceremos. No encuentro el cuarto. Ya, Ahora Nación, Chao dice yo soy de socialismo, soy de izquierda, ¿no? Socialista democrático, ¿no? O sea, ser de izquierda no significa comer con la mano izquierda o ser buena gente, ¿no? O sea, es bonachón, ¿no? Lo he visto alguna vez en personas chéveres, se le ve bonachón al ingeniero, pero eso no es ser de izquierda. O sea, se confunde el ser de izquierda con ser buena gente, chévere, pero eso no es de izquierda porque la izquierda nace de una ideología política. Ojo, no es que me autodetermino, ¿no? Yo no puedo decir soy lo que no soy teóricamente. Yo no puedo decir soy ingeniero porque pues, me encantan los números. No, yo no soy ingeniero, no soy ingeniero, no tengo formación. Entonces, yo López Chao no es de izquierda, por más que haya albergado a 3 candidatas de izquierda, ¿no? O sea, lo que ha hecho es albergar a un conjunto de personalidades bastante interesantes, con propuestas, ¿no? Personajes individuales que han tenido acciones en su vida profesional o política bastante interesantes, ¿no? Y por ahí bonachones, con acciones bonitas, interesantes, pero no tiene una construcción de izquierda, no tiene una construcción política. Es más, es un partido que se forma alrededor de una personalidad. Y ojo, eso sí es muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, PPK, ¿no? Está un partido organizado
alrededor de una personalidad sin base, sin fundamento, sin un equipo técnico, ideológico, político. ¿Qué pasó? Se derrumbó. Entonces, yo y creo que hay que tener muy en claro a las personas que les puede caer bien, que es chévere, que por ahí sus candidatos al Congreso, muchos pueden ser bonachones, buenas personas, chistosos, no son unos corruptos, delincuentes, algunos de ellos son bacanes y realmente muchos no han cometido ningún acto corrupto en su vida, pero no son de izquierda, o sea, que sean sinceros y que digan, bueno, nos estamos uniendo porque queremos luchar en contra de la corrupción, porque queremos ostentar el poder para luchar por el país, chévere, bacán. Y es una opción que mucha ciudadanía puede decir, sí, tengo miedo a la izquierda, no me gusta esto. Entonces, hay que ser sinceros y transparentes con la ciudadanía para que la ciudadanía vote bien. Entonces, no podemos jugar al soy de izquierda para que el grupo de izquierda que se asusta con la propuesta de Venceremos porque piensa que somos extrema izquierda y que vamos a hacer Cuba y Venezuela, entonces agarras ese grupo, pero también le dices a la derecha, oye, ¿no? Hay gente de derecha que ya está harta de tanta corrupción, ¿o no? Entonces dice, no, pues soy de derecha, pero tampoco pues voy a votar por estos candidatos que dicen que tienen deseos sexuales con la Virgen María o que están involucrados, pues que son hija del genocida, ¿no? Tampoco soy tan desgraciado, entonces, ya voto por este de aquí, ¿no? Entonces, cuando estás jugando a eso no es transparente. Que sea más transparente, por ahí va a tener su acogida, pero no es de izquierda. Conjuntos por el Perú, que los distinguirían, ¿no? Juntos por el Perú tenemos muchas cosas en común, ¿no? Porque, pues, de alguna manera sí hay algún tipo de ideología de izquierda, pero Juntos por el Perú no tiene un plan y una propuesta muy concreta en su plan de gobierno. Y voy a hablar específicamente en su plan de salud, porque nosotros hemos hecho un análisis del plan de salud. Es más, se ha publicado, hoy día ha salido un artículo que se los voy a pasar para que ustedes lo puedan ver y de repente publicar en sus redes. Es un artículo científico de evaluación de planes de gobierno en salud, en la que pueden determinar que es un plan muy sencillo, muy simple, no genera mayor impacto, ¿no? Entonces, no es posible que alguien que quiera gobernar al país no tenga un plan potente, no tenga un plan técnico, un plan político. No estamos jugando a ver cómo nos va. No, hay que ser muy serios. Nosotros nos tomamos la política muy en serio. No podemos, hoy dice que hay que llenar un plan de gobierno y llenar cualquier cosita, no. Entonces, el plan de salud de Juntos por el Perú no es un plan serio. Me da mucha pena porque por ahí he visto un par de candidatos, colegas de salud muy buenos, ¿no? Pero su plan de salud no es un plan serio. Entonces no podemos venderle a la ciudadanía algo así. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de vida, estamos hablando de gobernar un país y hay que ser serios, hay que ser responsables, hay que presentar un plan bien hecho. No podemos, somos profesionales, tenemos maestrías, tenemos estudios superiores y no podemos hacer un plan de ese tipo. Entonces, esa es una razón y lo pueden ver, está ahí en la web, ¿no? El plan resumido y el largo, cualquier ciudadano lo puede ver, pero nosotros les hemos ayudado haciendo la tareita que se ha publicado. 3 de nuestro equipo, que son investigadores, han hecho un artículo científico, ¿ya?, que evalúa todos los planes de gobierno, y ustedes lo pueden ver, de la parte de salud. Entonces, Juntos por el Perú, más allá de que Roberto Sánchez se ponga el sombrero, que a veces cree que de repente el sombrero fue lo que le hizo ganar a Pedro Castillo, no hay mayor profundidad ahí. Y así yo no fuese de Venceremos y sería una ciudadana, ¿no? Siendo médico, yo veo ese plan de salud y me parece una falta de respeto a la ciudadanía presentar un plan siendo de izquierda. No es posible, pues, o sea, no es llenar lo que te pide el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, por eso no hay punto de comparación. Perú Libre. Con Perú Libre en el plan tenemos algunas coincidencias, ¿no? Como la unificación del sistema de salud. El problema es que tampoco tienen una profundidad de cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces, mira, quitándome el sesgo de lo que pienso de este partido, ¿ya? Vamos a tratar de ser muy imparciales. Su plan tiene muchas coincidencias con el nuestro, ¿no? Ellos se dicen marxistas, leninistas, ¿no? Entonces, en la teoría podríamos decir que es un partido que sí está diseñado dentro de las bases de la izquierda, ¿no? Que se supone quiere los derechos de la población, ¿no? Que no está a favor del mercado y todo lo demás. Pero ¿qué pasa con Perú Libre? Pues Perú Libre tiene un líder que está siendo cuestionado por delitos
y que debería estar siendo juzgado y no candidateando, ¿no? Si es que se considera inocente, pues debería estar buscando ser investigado adecuadamente para enfrentar esos delitos de los cuales se le acusa. Y lo otro es pues que ha sido gobierno y lamentablemente pues ante ese escenario de que gane Keiko Fujimori y Perú Libre, pues tuvimos que votar por Perú Libre sabiendo que no tiene un proyecto político fuerte, pero tuvimos la esperanza de que si se dice de izquierda, iba a velar por los derechos como corresponde a las personas y políticos de izquierda. Pero ¿qué fue lo que pasó? Todos lo hemos visto, ¿no? Y si bien es cierto, hay una serie de cosas cuestionables que la derecha fue pues muy aparatadora, muy violenta en este gobierno. También vimos pues las deficiencias que tuvieron y las deficiencias que tienen. Tienen una serie de personajes cuestionados, ¿no? Yo soy de Junín y veo candidatos al Congreso que han tenido pues serios cuestionamientos éticos y también de corrupción. Entonces no es posible que tantas personas involucradas en la corrupción que no han respondido todavía ante la justicia quieran ostentar el poder, ¿no? Entonces, o sea, estás viendo a las personas ahí, al líder que está prófugo, pues votar por un prófugo sería ya lo más canónico que nos podría pasar a este país, ¿no? Estamos con candidatos con archivos fiscales, ¿no? Investigados por corrupción, por cosas muy delicadas, y votar por un prófugo, pues definitivamente que se limpien bien, que se organicen bien. Está bien tener varios partidos de izquierda. Me hubiera encantado que pudiéramos tener debates con 2, 3 partidos de izquierda, uno de derecha bien plantado, bacán, ¿no? Pero no tiene un plan que responda más allá del discurso, ¿no? Porque lo único que nos dicen, caviar, y más allá no hay un discurso en ese plan. Bueno, Marixa, de verdad ha sido un gusto conversar contigo. Qué interesante tu punto de vista, tus aportes también. Ya tenemos que irnos porque si pasamos de los 59 minutos, 59 segundos, ya no lo podemos compartir en otras redes. Así es que, mira, te doy un par de minutos, así, mira tu cronómetro, un par de minutos para que des un mensaje para cerrar y decir por qué votar por Venceremos, ¿no? En 2 minutos. Somos una organización política seria que tenemos muchos años trabajando. No somos improvisados y nuestro gran deseo es poder trabajar para darle bienestar a la población. Queremos que todas las personas tengan los mismos derechos para que puedan acceder a la salud pública y puedan tener bienestar. Vamos a trabajar de manera honesta con un equipo. Como ustedes verán, yo no soy candidata, soy equipo. El partido Venceremos viene con un equipo técnico y político que lo sustenta. No está alrededor de una personalidad. Somos un equipo fortalecido, un equipo capaz que vamos a trabajar de manera organizada para lograr el bienestar a nuestra población. Muy bien. Muchas gracias, Marixa. Bueno, hemos estado con la doctora Marixa Ortiz, que es consejera del equipo de salud de Venceremos. Recién aparecen los mensajes. Vamos a compartir rápidamente, nos quedan todavía algunos segundos. Y bueno, hacer extensiva a través tuyo la invitación para que Sigrid Bazán y el candidato presidencial Ronald Atencio tengan a bien coordinar con nosotros una entrevista. Siempre es interesante conocer los puntos de vista de partidos demócratas. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, compartan el programa con todos sus amigos, contactos, familiares. Denle like con el pulgar arriba en nuestras redes de YouTube. Y también, por favor, informarles que ya estamos en TikTok con todo. Así es que vamos a ver la forma también de compartir estas entrevistas que tenemos con los candidatos y representantes de los equipos técnicos de los justamente partidos políticos que van a participar este 12 de abril. Nos vemos, amigos. Gracias.